Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. La semana pasada, en una entrevista en Diario El Sur, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, entregó una información que fue bastante importante también en relación a lo que se viene ahora en una ruta que además genera bastante tránsito y que une la zona del Biobío con la zona de Ñuble. Estoy hablando de la ruta del Itate, lo que va a pasar desde el punto de vista de su concesión, como también con el peaje, que recordemos el año pasado se había comprometido a bajar en los que uno lo ha conocido lamentablemente como uno de los peajes más caros de Chile. Para hablar de este tema, pero otros temas que tienen que ver también con algún tipo de concesión y inicio de obra, estamos ya en contacto telefónico con el Seremi de Obras Públicas de acá de la región del Biobío, Hugo Cautiva, y que le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo están por allá? Un gusto saludarla, bueno, a todos los auditores de Radio El Conquistador. Comenzando el día, otro día, y a propósito de la lluvia, vamos a Cabrero hoy día, porque tenemos la cuenta pública, el Ministerio de Obras Públicas ya en la comuna de Cabrero, así que parece que nos va a encontrar la lluvia por allá. Sí, se demoran ahí, lo más probable es que les toque. Ayer no pasó nada con la lluvia, No. Bueno, pero por un lado es bueno, por un lado siempre el tema de la lluvia a nosotros nos está en aprensiones como ministerio, porque obviamente las emergencias siempre están a la mano cuando hay un tema de lluvia, así que como ministerio siempre tenemos que estar alerta y preparados cuando comienzan las lluvias. Sí, sobre todo, Seremi, después del tema de los incendios forestales, en el caso, por ejemplo, de la Ruta de la Madera, se habían estado haciendo trabajos también en torno a precisamente a alivianar los efectos que pudiera traer las lluvias. Sí, de hecho, nosotros hemos estado haciendo trabajos de emergencia en esta etapa, que son para enfrentar esta etapa de invierno que se nos aproxima, pero también ya tenemos planificados acciones y licitaciones en proceso, de tal forma de poder enfrentar lo que pueda ser en el mediano y largo plazo, la situación en que ha quedado la Ruta de la Madera después de los incendios. Nosotros este año esperamos realizar inversiones cercanas a los 13.000, 15.000 millones de pesos en toda la ruta, tanto por estas acciones de emergencia, que significa, entre otras cosas, dar seguridad en materia de numerosos árboles que quedaron en una situación precaria en la ruta, producto precisamente de que fueron consumidos por la llama y por tanto quedaron con posibilidades de caída o directamente rodar, digamos, de aquellos árboles que ya se habían caído. Hemos hecho un trabajo muy intenso con la industria forestal, porque los principales propietarios de los lotes paralelos a la ruta son la industria forestal, y en eso ha habido, por lo menos en lo que es la Ruta de la Madera, un compromiso de parte de ellos de asumir la responsabilidad que implica también esto, y colaborar en todo lo que significaba hasta ahora, por un lado el despeje de todo lo que significa, insisto, la masa vegetal quemada, pero también desde el punto de vista de poder hacer algunas medidas de mitigación, como la instalación de muros de mitigación, de contención. Nosotros hemos instalado Univier, se habían establecido empalizadas, también se han establecido algunos sistemas, digamos, de empalizado en quebradas que llegan a la ruta de tal forma de poder impedir que eventualmente algunos aluviones puedan afectar la circulación de vehículos, pero siempre nosotros en esto entregamos un mensaje que compartimos también con las autoridades locales. Es importante entender que la Ruta de la Madera es una ruta compleja, que es compleja además precisamente por la geografía en que está ubicada, que tiene muchos peligros de rodado. De hecho, nosotros es una zona que está señalizada con peligro de rodado permanente, y por tanto hay que conducir con precaución, hay que ojalá manejar, digamos, con incluso más bajo de la velocidad máxima permitida, porque obviamente los eventos que pueden ocurrir en la ruta son imprevistos, y por tanto hay que estar muy atentos a la conducción en esa ruta. Y ahí en ese aspecto, buenos días, Seremi. Ángela Bustamante por acá. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Seremi, y en ese aspecto, ¿hay plan B? Porque así como tenemos otras rutas en la intercomuna, en el Biobío, que de cortarse, de verdad que genera una problemática bien importante, ¿hay un plan B para este tipo de rutas que están como en la mira de que pueda haber algún tipo de contingencia, pensando en que esto puede ocurrir de madrugada o en un horario en donde circulan más vehículos? ¿Hay plan B, por ejemplo, para la Ruta de la Madera o por ejemplo, para la Ruta Chihhuayante? La semana pasada hubo un accidente y generó gran congestión. El año pasado también hubo una especie de desplazamiento de tierra ahí que generó bastante complicación. ¿Hay planes B para las rutas del Biobío? Bueno, obviamente sí, nosotros tenemos limitaciones de infraestructura. Precisamente la Ruta de la Madera, una de las complejidades es que es una ruta que no ofrece demasiada alternativa desde el punto de vista de poder establecer bypass cuando ocurren este tipo de eventos. Ahora, la mayor complejidad nosotros la tenemos entre el kilómetro 16 y 26 aproximadamente de la Ruta de la Madera, que es la zona donde los taludes presentan un grado, digamos, de ángulo bastante vertical, y donde están las mayores complejidades post-incendio. Y por tanto ahí la ruta alternativa claramente es Patagual, que queda alrededor del kilómetro 26, su ingreso viniendo de Santa Juana, y por tanto eso es una alternativa que de hecho estuvimos utilizando durante un cierto tiempo cuando estuvieron, digamos, los incendios en pleno auge, digamos, acá en la región,
y esa es la principal ruta de evacuación desde el punto de vista de la gente que viene de Santa Juana de Nacimiento. Obviamente también está la salida hacia el oriente, que significa obviamente de Santa Juana hacia Nacimiento, hacia la ruta 180, ruta 5 Sur, para hacer después reingreso a Concepción por lo que el área norte, digamos, los accesos a Concepción. Y en el caso de Ruta Siguayate también la misma dificultad, es una ruta que obviamente nosotros hoy día estamos fortaleciendo la posibilidad de que haya una duplicidad de infraestructura, que no solamente tengamos lo que es la ruta tradicional, por mucho que sea de 4 pistas, que fue la que estuvo afectada el año pasado por un deslizamiento en que estuvo la Municipalidad de Cervi y nosotros apoyando de tal forma de superarlo. Hoy día estamos avanzando con lo que es el desarrollo de la costanera Concepción-Chihuayante, ya tenemos la etapa 2, ya en la etapa final, digamos, de ejecución. Tenemos el nudo oriente que se está construyendo también en la etapa final de ejecución y esperamos tener una licitación adjudicada durante el segundo semestre para completar lo que es la etapa 3 de la costanera Concepción-Chihuayante, que es entre Vinimeli y Ocho Oriente. Así que eso es parte de nuestra planificación, que en el fondo es tratar de ampliar la infraestructura que hoy día tenemos, la oferta de infraestructura que tenemos y tratar de hacerlo lo más pronto posible. O sea, estamos en ese sentido con un sentido de urgencia en materia de lo que significa hoy día la construcción de infraestructura vial para la región del Biobío. Sabemos la brecha que hay en esta materia, que por mucho tiempo no se hizo mucha construcción desde el punto de vista de camino y por tanto nosotros estamos tratando de avanzar en lo que podemos en este periodo de gobierno con una meta que para nosotros es súper importante. O sea, nosotros queremos cambiar efectivamente el rostro de la región del Biobío y en esos temas la infraestructura ocupa un rol primordial. Ahí también, Seremi, de acuerdo a lo que usted hablaba, bueno, ¿qué pasa con la situación también de este trato directo que debería tener entonces para poder terminar el puente Bicentenario, que es una de las obras acá de la zona que ha estado pero esperando muchísimo tiempo y que, claro, el año pasado se sufrió con el quiebre de la empresa que estaba a cargo de esta última conexión? Sí, bueno, quien hubiera esperado el año pasado que una de las principales empresas del país en materia de construcción, que era Claro Vicuña a la fecha, iba a terminar con los problemas que terminó y con la solicitud de quiebra que nos sorprendió a fines de octubre. Nosotros teníamos mucha confianza en que ese contrato se iba a terminar sin problemas, pero bueno, uno tiene que estar preparado para ese tipo de eventos. Lamentablemente acá el complejo de puentes bicentenario, terminado ya hoy día sobre el río Biobío, siempre ha tenido algún tipo de complejidades que ha hecho que de alguna forma impida que los cursos de acción que se han determinado de parte del Ministerio se puedan terminar en los tiempos que uno se lo ha esperado. Claramente hoy día pensar que este complejo de puentes que se inició post-terremoto, desde el punto de vista de ampliar la infraestructura después de las afectaciones que tuvimos post-terremoto acá en la región del Biobío, tiene que ponérsele término. Y en eso nosotros estamos hoy día con lo que es la etapa del viaducto que va a conectar entre Avenida Chucobuco y el complejo de puentes Bicentenario, precisamente desde el año pasado trabajando intensamente en poder retomar rápidamente la obra. Nuestro primer horizonte que teníamos cuando recién se conoció la quiebra de Claro Vicuña, era un horizonte que tal vez podía significar más de un año, año y medio, incluso antes de retomar la obra. Así que el Ministerio en eso empezó a realizar un diálogo con Contraloría General de la República, con los actores involucrados en esta materia, también desde el mundo privado, y se llegó a la conclusión en la época de verano, en la época estival, por allá por enero, de poder generar un trato directo. Y Contraloría solamente orientó que para poder realizarlo tenía que ser con invitación solo a las empresas que habían participado en el proceso de licitación pública que había adjudicado Claro Vicuña. Y eso dejaba a dos empresas que están hoy día haciendo las propuestas que están siendo terminadas de ser evaluadas, y en los aspectos administrativos hoy día yo creo que está prácticamente en lo que significa ya la emisión del contrato, del convenio que va a unir al Ministerio de Obras Públicas con la empresa que termine siendo adjudicada. Y nosotros esperamos que el trámite de toma de razón de Contraloría, que viene después de esta firma de convenio, también se haga rápido, porque todo el proceso ha estado permanentemente el Ministerio conversando con Contraloría, y con cada uno de los pasos que se ha dado ha sido con conversaciones con Contraloría. Entonces entendemos que el proceso de toma de razón va a ser relativamente rápido, así que esperamos retomar obras a principios del segundo semestre. Este es por lo menos nuestro deseo, nuestra esperanza. Y este proyecto tiene una ejecución de 24 meses, así que esperamos que a mediados de 2025, a inicio del segundo semestre del 2025, podamos inaugurar por fin lo que es el último tramo correspondiente a lo que significa esta gran obra vial, que ha significado por un lado la construcción de los dos puentes que hay hoy día en lo que es el complejo de puentes bicentenario, pero también lo que puede hacer el mejoramiento de su conexión con este viaducto que va a unir con la avenida Chacabuque, que por lo tanto de alguna forma va a potenciar el uso, además de este complejo de puentes, que hoy día tiene un porcentaje de uso que todavía podría aumentarse, siempre que los usuarios pudieran tener más alternativas, digamos, porque obviamente la gente que viene a San Pedro hoy día, la única forma que tiene como para dirigirse, por ejemplo, hacia Hualpén o Talcahuano, por la costanera, es ingresando a Concepción. Entonces, hoy día hay que pensar en lo que puedan ser aquellas, digamos, orejas que permitan de alguna forma a aquellos usuarios de los complejos de puentes bicentenarios que venga de San Pedro, que pueda ir a Hualpén y Talcahuano usando la costanera. Entonces,
parte también de este viaducto que se va a construir ahora tiene que ver con eso y por tanto darle la mayor operacionalidad posible al complejo de Puente Bicentenario y aportar a los temas de congestión vial que estamos sufriendo acá en el Gran Concepción, donde claramente nosotros tenemos una labor, una responsabilidad y estamos trabajando para poder apoyar lo que se está desarrollando en conjunto con el gobierno regional y esta comisión que está generado de distintos ministerios en un trabajo interministerial que tenemos mucha esperanza que tenga buenos efectos y buenos resultados desde el punto de vista de lo que es la problemática de congestión vial acá en el Gran Concepción. Estamos conversando en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador con el Seremi de Obras Públicas del Biobío, Hugo Cautivo, con quien estamos abordando la mayor cantidad de temáticas, sobre todo de un ítem, de un rubro que es importante para la zona, como son las grandes obras que permitan la conectividad y también la modernización de nuestra zona. En ese sentido, Seremi, respecto de esta conexión y de en el fondo de estas obras tan anheladas y que vienen a ser un dolor, en este minuto son un dolor para todos quienes no solamente viven en el Gran Concepción o en San Pedro de la Paz, sino que en toda la intercomuna. ¿Está todo zanjado ahí, por ejemplo, con los vecinos? Porque ahí hay gente todavía que vive, ahí se ven viviendas o casas, por lo menos, en donde debería pasar esta conexión. ¿Eso está todo zanjado? Porque en otras oportunidades eso ha sido producto también de demoras. ¿Eso está listo? Eso está zanjado en lo que es la faja fiscal que va a usarse. Exacto. Para lo que el viaducto de conexión con Avenida Chacabuco ya no existen viviendas. En las viviendas que están al lado corresponden obviamente a habitantes históricos de la Aurora de Chile que están en un proceso de conversaciones con un proyecto que todavía falta y desarrollar en materia de vivienda, un tema que también ellos nos han hecho ver a nosotros desde el punto de vista de la necesidad de poder acelerar aquel proceso, que obviamente lo lidera Vivienda Servio en esta materia, pero desde el punto de vista de lo que es la faja fiscal que se va a ocupar para poder desarrollar el viaducto está completamente despejada y no tiene vivienda hoy día, ni tiene ningún tipo de interrupción que pueda de alguna forma inhibir lo que pueda ser su plena ejecución en la medida que tengamos ya una empresa contratada de aquí, como insisto, de aquí a fines del primer semestre, inicio del segundo semestre, como para que se pueda retomar la obra del viaducto. Ahí, Seremi, bueno, en otro tema también que se tomó la agenda ya casi durante el fin de semana, tiene que ver con las declaraciones que entregó la ministra de Obras Públicas a Diario El Sur respecto a la situación del peaje en la ruta del Itata, que generó además bastantes reacciones en torno al precio en el que se fijó. Esto es un compromiso que se había ya entregado a fines del año pasado respecto a esta rebaja. ¿Cómo se llega también a este precio finalmente que debería comenzar a regir desde el 1 de agosto? A ver, dos o tres cosas. Lo primero que este es un proceso, este es una noticia todavía en desarrollo de alguna forma. Recordemos que el año pasado, cuando efectivamente como gobierno empezamos a ver la temática que significaba el tener acá en la zona el peaje con el valor más alto del país, la primera medida que se tomó fue un acuerdo con la concesionaria de tal forma de poder congelar los precios. De hecho, si el proceso hubiera seguido normalmente con los reajustes periódicos que tienen todas las concesiones, que además con un reajuste que está basado en el IPC, y todos sabemos lo que ha subido el índice de precio al consumidor en los últimos 2 años, y por tanto el impacto que esto hubiera podido tener en este valor del peaje ruta Itata, seguramente hoy día tendríamos un valor superior a los 5.000 pesos, 5.000 tantos pesos cobrándose si hubiera seguido el proceso normal de precio y de reajustabilidad que tenía la concesionaria por contrato, porque en estos temas hay que entender también que hay un contrato por medio que liga al Ministerio de Obras Públicas con la concesionaria y por tanto cualquier modificación a ese contrato implica un proceso de negociación con la contraparte. Entonces, nosotros el año pasado, cuando se tomó esta decisión de generar una política que significaba de alguna forma rebajar el precio del valor de la ruta del Itata, primero lo que se llegó a acuerdo fue mantener congelada la tarifa, y eso significaba que lleguemos en la práctica más de un año con la tarifa en 4.710, punto de vista valor de auto, de automóviles, camionetas, qué sé yo. Pero además se planteó también el año pasado, que fue el anuncio que hizo el ministro cuando estuvo acá, y también el director general de concesiones, Juan Manuel Sánchez, junto con el gobernador, que además fue una reunión en que se efectuó con el gobernador. Lo que se plantea es precisamente que ahora, a partir del 1 de julio, iba a haber una siguiente rebaja con la concesionaria actual, y que la idea era poder que esto ya empezara de alguna forma a entrar en el proceso de homologación que quiere desarrollar el Ministerio a nivel nacional, en que el costo kilómetro sea un costo kilómetro aproximado desde el punto de vista de todas las concesiones del país, que existe una especie de sistema de tarifado nacional que permita que no existan estas grandes diferencias que presentan hoy día el sistema de tarifas, digamos, de concesiones, y por tanto de alguna forma de que no haya ciertas discriminaciones territoriales, que en el fondo haya territorios que muchos alcaldes hoy día yo he escuchado, digamos, las informaciones de prensa que han salido, claro, obviamente se sienten afectados por estos temas de lo que son las tarifas en los peajes, porque además
además hoy día lo que tenemos acá en la ruta de la Itata es una tarifa única. No existe hoy día una modalidad de cobro que permita que aquellos usuarios que transitan por la ruta, que no hacen la circulación en toda la extensión de la ruta, sino que solo por algunos tramos, no paguen un valor diferenciado. Hoy día lo que hay es un valor único, que es otro de los temas que además el Ministerio ha querido empezar a desarrollar a nivel nacional a través de la ampliación y mejoramiento de los sistemas tecnológicos de cobro que permitan la incorporación de sistemas free flow, que en la práctica lo que significa es el sistema de tax, para decirlo en términos, yo creo, de mayor conocimiento de la ciudadanía, que implica que uno paga por los tramos efectivamente transitados. Entonces, en esa materia, ¿qué es lo que hace el Ministerio? Por un lado, avanzar en lo que son las bases de preparación de la nueva licitación de la ruta Itata, porque vamos a tener ahí una relicitación y, por tanto, probablemente tengamos una nueva concesión, que lo que dijo además la ministra en esta nota que ustedes indicaron, que a partir de 2025 debería ser ya la entrada en operaciones, pero el proceso de licitación se va a iniciar ahora. El proceso de licitación es un proceso largo desde el punto de vista de lo que significa la postulación, evaluaciones, pero eso deberíamos tener ya una nueva licitación a partir de 2025. Entonces, la primera decisión fue congelar la tarifa. La segunda decisión fue rebajar a partir del 1 de julio, avanzando en un proceso de homologación. Hoy día la señal que ha entregado el Ministerio a nivel nacional es 3.900. Nosotros estamos a la espera un poco de la bajada de la información también nacional de lo que ha sido este proceso de negociación con la concesionaria, pero también tenemos que ver cómo va a ser el proceso de reajuste del resto de las concesiones de aquí al 1 de julio para saber las diferencias reales finales que van a haber a partir del 1 de julio entre lo que puede ser el valor de la ruta de Itata y lo que puede ser el valor de otras rutas acá en la región del Biobío. Seremi, ayer le preguntábamos al gobernador de Ñuble si en estas conversaciones, reuniones que muchas veces se dan, se clarifica por qué este peaje de la ruta del Itata tiene este valor, pensando en que otros peajes que están en la ruta 5 tienen si bien no todos tienen el mismo valor, es un valor bastante estándar, que está entre los 2.600, 2.800 pesos en la ruta 5 Sur. ¿Por qué este peaje es tan caro? Usted acaba de dar la respuesta en su consulta. Lo que pasa con este peaje es que es de antigua data, de hecho es de la primera generación de concesiones que hubo en el país, estamos hablando de la década del 90, a fines de la década del 90, 98 por ahí, y por tanto las reglas de juego con la cual esta concesión está operando tiene que ver precisamente con las reglas de juego de la primera generación de licitaciones de concesión que hubo en el país. Hoy día los estándares que hay en materia de concesiones están cambiando y están cambiando con, entre otras cosas, la modalidad que yo decía, que era aproximar a un costo kilómetro y a un tarifado nacional los costos de peaje, y por tanto que para que no se hagan estas diferencias tan dramáticas entre un peaje y otro. Y además avanzando en materia tecnológica, que significa que la gente no pague un valor único independiente del tramo que haya ocupado. O sea, el sistema de TAC lo que permite es que las personas que, no sé, por ejemplo, aquellos habitantes de Florida, de Quillón, de gente que está de Rankin, que está en la etapa intermedia de Itata, que hace trayectos distintos a ir desde Chillán a Concepción, pague una tarifa distinta. Y eso es parte también de las políticas que hoy día, en los nuevos estándares que tiene el Ministerio en materia de concesiones, se van a aplicar con la nueva reconcesión de la ruta de Itata. Ahí vamos a tener un sistema de pago free flow, vamos a tener por tanto pago por tramo transitado, y esperamos que la homologación del costo kilómetro sea parte también de la política, que sea parte de las bases de licitación de esta concesión de la ruta de Itata, que por tanto lo que se dijo el año pasado por el ministro, efectivamente significa que finalmente se homologue en la aproximación al costo de kilómetro que, por ejemplo, tiene la ruta a Cabrero. Obviamente los estándares de la ruta desde el punto de vista de lo que uno espera de la ruta, desde el punto de vista de su construcción, porque aquí en el desafío de la concesión no es solamente el tema de pago, yo creo que es súper importante también entender que hay muchas demandas de muchas comunidades de ruta de Itata, no solamente desde el punto de vista de seguridad, que es importante, y ahí se va a avanzar también, sino que también de nuevas conexiones. Florida, por ejemplo, hace mucho tiempo que viene luchando por una conexión desde Florida hacia Chillán, que hoy día no lo tiene. Digamos, muchos cruces que hay hoy día dentro de la ruta que no tienen las condiciones adecuadas desde el punto de vista de mantener vinculadas efectivamente a las comunidades dentro de lo que son los vecinos inmediatos de la ruta, que para nosotros son súper importantes, al igual, digamos, que lo que pueden ser los usuarios que transitan por ella desde un punto a otro, pero también los usuarios de aquellas personas que habitan las comunidades de la ruta nos preocupan mucho. Hay un trabajo intenso con las comunidades de participación para opinar sobre estos temas, y eso es lo que esperamos como de resultado la nueva concesión, y que por tanto sí a esta se rija por lo que son los nuevos estándares que están hoy día el Ministerio de Obras Públicas promoviendo a nivel país para lo que son nuestras concesiones. Ahí, Seremi, muy brevemente, porque ese es un punto importante también que se ha hablado respecto de que, claro, esta es una ruta muy antigua, usted lo mencionaba, se va a relicitar porque tiene que tener mejoras y actualizaciones. Unas de ellas son tecnológicas, está mencionando también algunas obras que se requieren. ¿También habrían obras de mejoras en seguridad también las que se considerarían en esta relicitación?
Así es, tenemos que pensar que esta es una ruta que hoy día hay muchas comunidades que habitan al lado de la ruta, y por tanto no podemos estar pensando en una autopista de alta velocidad, tenemos que estar pensando en una ruta que permita un tránsito adecuado de los vecinos, necesita una ruta que tenga paraderos, que hoy día prácticamente son muy pocos los paraderos existentes, y es una gran demanda que tienen las comunidades aledañas a la ruta, que puedan existir más pasarelas de cruce, porque obviamente también hay un tema de déficit con respecto a lo que significa que las rutas concesionadas no sea una especie de muro que divida a las comunidades que viven en torno a ellas, sino que se permita la circulación, y también lo que significa algunos cambios de geometría de la ruta, de mejoramiento de condiciones de seguridad, la ruta, digamos, es súper importante que también se trabaje. Pero un tema que también, y uno de los mensajes que nosotros siempre entregamos, yo no sé si es por mi pasado en transporte y telecomunicaciones, pero efectivamente yo siento que este tema nunca hay que olvidar que la principal causa de accidentes que tenemos en nuestra ruta tiene que ver con la conducta de los propios usuarios. Y por tanto ahí sí hay que entregar el mensaje de transitar con precaución cuando sabemos que hay rutas que tienen ciertas complejidades y por tanto disminuir la velocidad. Hoy día claramente tal vez la gente por el tema tecnológico también del automóvil puede pensar que transitar por esta ruta se puede hacer a una muy alta velocidad, pero esas no son las condiciones por las cuales fue diseñada la ruta en su momento, así que en eso hay que también mucha precaución. El Seremi de Obras Públicas de la región del Biobío, Cautivo, conversando en Mesa de Noticias sobre variedad de temas que ha tenido de contingencia también esta cartera. Así que le agradecemos que haya estado durante esta mañana en Radio El Conquistador Concepción. No, un gran saludo a ambas y un gran saludo a todos los auditores de Radio El Conquistador. Para nosotros siempre es obviamente una responsabilidad y deber estar difundiendo y comunicando aquellas que son temáticas que son de inquietud de la comunidad y como también muy bien dijo una de ustedes ahí, no me acuerdo bien cuál fue, el tema de que también son dolores. Y yo creo que en eso el Ministerio lo tiene muy claro y como son dolores, se requieren respuestas urgentes. Eso, muchas gracias. Sí, gracias, que tenga buena jornada ahí en Cabrero. Igualmente. Así es, hoy día 11 horas, cuenta pública de la Seremi de Obras Públicas ahí en Cabrero, así que vamos a estar atentos también ahí a lo que se cuenta en esa instancia. Así es.